para dar ingreso, reserva y tratamiento a dos proyectos de resolución, el 1958, que expresa el acompañamiento al inicio de los juicios por la desaparición de Tehuel de la Torre, previsto el juicio para el 15 de julio en el Tribunal Oral en lo Criminal de la Ciudad de La Plata. Este homicidio tiene un antes y un después, porque se refiere a un homicidio calificado por odio a la identidad de género y pretende visibilizar la particular violencia que sufre este sector de la población. Es el caso de un varón trans que en marzo del 2021 salió a buscar trabajo y nunca más se los vio, solamente encontraron sus ropas. Por la relevancia pido entonces el ingreso, reserva y tratamiento del proyecto de resolución. También el proyecto de resolución 1959, que expresa el acompañamiento al informe técnico que hace el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Centro de Implementación Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, sobre la deforestación del Gran Chaco argentino. Es un informe académico y muy interesante para enterarnos y estar al tanto de lo que significa cuando se habla de este tema que tiene que ver con recursos ambientales. El informe señala y manifiesta que la región del Gran Chaco americano es el segundo ecosistema forestal en extensión de América Latina y por ello la relevancia. Proyecto de resolución 1959. Gracias, señora presidenta. Diputada Flores tiene la palabra. Bueno, en vista a comentar los homenajes que por supuesto adherimos a todos, porque no solo somos la Casa de la Democracia, sino que debemos el honor y el respeto a todos los hombres de la democracia, de la historia de la democracia argentina. El 1 de julio, este lunes, se cumplieron 50 años del fallecimiento, del paso a la inmortalidad de quien fuera 3 veces presidente de nuestra República Argentina, de nuestro querido país, elegido siempre democráticamente, un hombre que marcó sin ninguna duda un antes y un después en la historia de nuestro país, y me atrevería a decir que no solo un antes y un después en lo histórico y en lo político, sino también un antes y un después en la concepción y en los paradigmas que a partir de ahí la política argentina tuvo. Estoy hablando de Juan Domingo Perón. Este hombre argentino, que me atreví a escribir algunas palabras sobre él para leer el lunes en el homenaje que se le hizo acá en el recinto, en nuestro Poder Legislativo, calificarlo como un estratega del futuro. Y quiero detenerme ahí porque de Perón, de hombres como Perón, uno puede decir y hacer muchos recortes, pero prefiero este título de estratega del futuro porque un hombre de la historia o que pasa la historia se identifica y se lo puede describir por cuánto de él queda a través de los años. Sin ninguna duda, lo que Perón ha sido en política y en la historia para la Argentina es revalorizado más que nunca hoy en un presente político complicado, confuso, improvisado, alejado del pueblo, sin poder la política responder empáticamente al pueblo argentino, lejos de sus sufrimientos, de sus necesidades, de sus anhelos. Entonces, en ese contexto, hombres como Perón, que han dejado un legado que nos sigue interpelando hoy, en el presente, a 50 años de haber dejado su existencia física, pero siendo todavía herederos de todo su pensamiento, de su accionar y de su doctrina. Un hombre que supo decir con visión de futuro que nuestro país necesitaba la independencia económica porque necesitaba ejercer la soberanía política, porque era necesario que todo ello ocurra en un marco de justicia social. Heredero él también de los grandes hombres de la historia argentina,
como San Martín, como nuestros padres de la patria en ese 25 de mayo, como Güemes, como Irigoyen, como lo mejor de la política nacional y popular que tanto marcó y la que más nos gusta cuando hablamos de la Unión Cívica Radical. La verdad que es la que recordamos, la que nos amigamos y la que nos convoca políticamente en acuerdos cuando le hacen honor a ese gran hombre de la democracia argentina como fue Irigoyen. Perón, heredero de toda esa gran historia de la Argentina, supo entender que el futuro del país pasaba por la industrialización, por el reconocimiento del pueblo trabajador, un reconocimiento que llegó con la concreción de leyes, con la ampliación de derechos, entendiendo además que el brazo político argentino debía ser el mundo de los trabajadores. El 17 de octubre, que se reconoce como una fecha trascendental para el peronismo porque es el inicio del apoyo del pueblo a ese gran líder y conductor, es justamente el pueblo trabajador. Un hombre que además pensó en la política como geopolítica. Él decía que la geopolítica es la verdadera política, es pensar y actuar sobre el escenario internacional para poder pensarnos a nosotros mismos. Un hombre que sostuvo, desarrolló y analizó la tercera posición, un hombre intelectual desconocido para muchos creo que estratégicamente, creo que intencionalmente, hacer olvidar que Perón era un hombre muy formado, muy leído. Los que estamos en el ámbito de la filosofía siempre recordamos el Congreso Internacional de Filosofía que convocó a grandes pensadores de su momento, como puede ser Ortega y Gasset. Un hombre que entendió que la política estaba referida a una gran problemática filosófica como la ética. Él decía que la política no podía tener intenciones más allá de lo que significan los marcos éticos para pensar las conductas de quienes nos ponemos a disposición y a servicio del pueblo. En ese marco del 50 aniversario de la muerte del general Perón, recordando además sensiblemente el dolor de aquel pueblo que lo despide, también recordamos que nuestra provincia, nuestra querida provincia del Chaco, nace como provincia con el nombre Presidente Perón. También se recordó eso porque es parte de nuestra historia. Al peronismo en general se le es negada la historia oficial en general le niega el protagonismo al peronismo, el protagonismo que se merece y que requiere. También hay que recordar, entender y poner de relieve que nuestra provincia tuvo ese nombre en un marco de una legislatura conformada vanguardistamente por muchas mujeres, por trabajadores y todos ellos pertenecientes a lo que fue el brazo político del peronismo, el Partido Justicialista. Se hizo un reconocimiento a esos compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Se hizo un reconocimiento también a legisladores y legisladoras que han honrado este poder legislativo de un mandato cumplido, a nuestra historia, a nuestro legado y, por supuesto, dejar en claro, más que nunca, en este contexto, digo, de improvisación muchas veces, lamentablemente, la planificación de un programa de país y de un plan de país a largo plazo. Cuando todavía vemos la vigencia de lo que se planificó y se ideó, vemos por qué también el peronismo tiene enemigos siempre comunes, enemigos siempre vigentes, enemigos que van siempre por el peronismo en tanto es pueblo, en tanto es manifestación de lo popular. El peronismo, no hay que olvidar nunca que fue proscripto, el peronismo puso muertos, puso heridos, el peronismo sufrió bombardeos, fusilamientos, desapariciones, robos de bebés, siempre del mismo lado. Creo que la historia también debe ser contada en estos homenajes, porque los homenajes no solo tienen que ver con recordar, sino sobre todo con tener una memoria activa. Agradezco la colaboración de todo el interbloque al cual pertenezco. Agradezco a usted, señora presidenta, porque escribió también unas palabritas muy sentidas, reconociendo y poniendo en valor el
el hombre a quien estábamos homenajeando, y sigo pensando y sigo poniendo más que respuesta, uno debe ser siempre hacerse preguntas, la humildad se hace con la pregunta. Me sigo preguntando cuánto todavía nos queda por poner en honor a ese gran hombre y ese gran político argentino. Recordar su legado que todavía nos interpela y que todavía sigue vigente para las futuras generaciones y sobre todo para seguir pensando en que este país puede ser un gran país. Gracias, señora presidenta. Bueno, se hablaron varias cuestiones. Voy a apelar a no solo a mi formación docente, sino también a mi experiencia como fui en 2 periodos directora general de formación docente continua de la provincia. Trabajo arduo si se requiere cuando se tiene la responsabilidad de la formación de más de 40.000 docentes en todos los niveles y modalidades. Así que algo del tema puedo hablar. Acá yo no coincido, si me permite el diputado que me antecedió en la palabra, sí hay que discutir, sí hay que debatir justamente para aclarar ideas, para aclarar posiciones y para aclarar algo que se llama en la epistemología, se llama niveles de discusión. Entonces, cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, los que enseñamos lógica enseñamos algo que se llama preposiciones contrarias y subcontrarias. ¿Qué son las contrarias? Las contrarias son 2 proposiciones que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Es decir, todo está mal, nada está mal, son contrarias. No pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Pero sin embargo, su enunciación particular, algunas cosas están bien y algunas cosas no están mal, sí pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Y me parece que este es el caso del nivel de discusión. Parecería ser que todo estuvo mal, y no es que todo estuvo mal. Algunas cosas sí se hicieron bien, porque a veces yo siento que el oficialismo, el actual oficialismo, sostiene sus fundamentos, que para mí no son suficientes para convencer, porque se supone que la política es el arte también del convencimiento. A mí sus argumentos y fundamentos no me convencen porque parecería ser que la matriz del pensamiento que desarrollan sobre algo siempre es todo estuvo mal. En este caso, es la opinión de esta diputada, junto a otros diputados y diputadas con los que hemos compartido, que este es el caso de algo que sí estuvo bien, que funcionó perfectamente, y me refiero a la escuela de gobierno. Hay algo que se llama retórica, que es el arte de convencer al otro. Tus argumentos tienen que ser lo suficientemente serios y sólidos para que el otro se convenza. Bueno, eso no existió acá, señora presidenta. Y lo digo porque formo parte de la Comisión de Educación. Ya ni voy a entrar al detalle de que pedimos que se reciban a los trabajadores y trabajadoras, que en este caso son especialistas, porque hay que decir, hay distintos grados de perfiles y de cuadros académicos formados en la escuela de gobierno que se tardan mucho tiempo en educación. En educación nada es a corto plazo, siempre es a largo plazo todo. Entonces los cuadros y los perfiles formados en el Estado para algo que tiene que ver la formación de los otros y las otras lleva mucho tiempo. Lamentablemente no queda claro en el proyecto, ni tampoco nos dimos el tiempo para discutir, para debatir e intercambiar niveles de discusión sobre algo que sí funcionaba. Cuando dicen una cuestión de la descentralización del modo por lo menos que está planteado es una cuestión metodológica, no de estructura. No es yo para descentralizar no necesito cambiar la estructura. Lo que necesito a lo mejor es cambiar la metodología de cómo
se desarrollaban algunas cuestiones. Tampoco es cierto que no se llegaba al resto de la provincia porque tenían talleres y capacitaciones de bimodalidad, y entonces, pero entraríamos en algo que, no sé, por ahí a los diputados y diputadas les suele aburrir. Pero bueno, la cuestión acá es que me parece que no son lo suficientemente serios los sólidos, voy a decir, no serios, porque yo creo en la seriedad de los diputados y diputadas que hablaron, no voy a descalificar eso, pero sí me parece que le falta solidez a la hora de desarmar algo que funcionaba. Eso es lo que hace ruido, eso es lo que no conforma, eso es lo que termina produciendo esto de no consensuar algo que se podría consensuar. Y voy a decir otra cosa, que como exfuncionaria que fui, pues yo no voy a negar nunca que fui funcionaria de los gobiernos peronistas que les tocaron a esta provincia, por lo menos en estos últimos años, no tengo por qué, siempre trabajé con mucha dedicación y responsabilidad. A mí me parece que acá se confunde también no solo la cuestión metodológica, sino también la cuestión de la función, en tanto yo tengo pensado quiénes son los destinatarios. Y lo digo justamente basándome en mi experiencia, en mi larga experiencia de alguien que tuvo la responsabilidad de formar la estructura de la formación de otras personas, sobre todo cuando hablamos de formación continua. No es lo mismo la formación inicial que la formación continua en una profesión. Cuando hablamos de formación de cuadros políticos o posibles cuadros políticos, tiene que ver un tipo de estructura, un tipo de funcionamiento, un tipo de metodología, un tipo de estructura de contenidos, que cuando estamos hablando estrictamente de formar a agentes del Estado únicamente. Y digo porque tuve la oportunidad de trabajar con ambas instituciones. Algunos de los diputados hicieron hincapié en eso, hay una fundamental función de la Escuela de Gobierno, que es la investigación. ¿Por qué nosotros, los que estamos en el tema y nos interesa el tema y hemos trabajado en el tema, nos escandaliza cuando el Gobierno Nacional quiere cerrar el CONICET? Nos agarramos de los pelos, nos agarramos del corazón y de otros lugares, porque nos agarra realmente, nos espanta que no se entienda la gravedad de quedarnos sin una institución como el CONICET, justamente porque entendemos el valor que le da en la calidad institucional a un país y a todas sus instituciones la investigación. Y la Escuela de Gobierno, nosotros tendríamos que ser orgullosos y orgullosas de lo que la Escuela de Gobierno ha hecho en el tema de la investigación. Yo no veo en el proyecto, por lo menos no lo veo así como está redactado, no veo que tenga otra función que de la que ya hablábamos. Y hay algo que los docentes siempre miramos en las planificaciones, porque esto es como una planificación, son los infinitivos que se usan. Los infinitivos son los verbos que ir. Bueno, entonces, por ejemplo, definir los lineamientos estratégicos del plan de acción del organismo, de los distintos programas a ejecutarse y de los objetivos. Ay, perdón, para leer, Presidenta, para que después el diputado no se enoje. Mire, si tengo que aplicar el reglamento, sí, ya hubiese terminado la sesión. Sí. Bien. Bueno, apelando a su solidaridad, como dijo el diputado Peche, vio que aprendo también de usted, Peche, aunque no crea. Definir los lineamientos estratégicos del plan de acción del organismo, diseñar carreras de grado, posgrados y así leo sintéticamente. Asesorar a las jurisdicciones. Yo no veo en esta definición, estructura y redacción de objetivos, no veo nada distinto de lo que ya se hacía. Por eso digo, me parece que hay distintos niveles de propuesta acá. Una cosa es la estructura que yo necesito para hacer algunas cosas y una cuestión es cambiar, ajustar metodología, porque hay algunas cosas que yo tengo que ajustar porque mi plan de gobierno es otro y legítimamente puedo exigir otra metodología de parte de las instituciones. Porque ahí sí yo no coincido con algunos de los diputados del oficialismo. Y lo digo porque he luchado como funcionaria en cuanto a esto. Cuando uno saca una ley para darle una estructura
estructura legal, legítima e institucional a una institución para que, por ley, es para darle justamente seguridad, para darle estabilidad, no para que sea parte, no es el organigrama del gobierno. ¿Por qué sale el organigrama? Sale por decreto, porque tiene que ver con cómo planea el actual gobierno ejercer sus ministerios. Por eso algunos ministerios salen, otros entran, otros se reformulan. Ahora, cuando una institución está creada por ley, tiene otra categoría, justamente porque le da cierta estabilidad. Entonces no es, bueno, hoy saco una ley, mañana saco otra ley, mañana. No es así, porque justamente lo que da, vuelvo a decir, calidad y jerarquía institucional a un Estado es justamente la estabilidad y legalidad que tienen sus instituciones. Eso por un lado. Por otro lado, y vuelvo a remarcar esto, creo que estamos hablando de una cuestión metodológica y no de una cuestión de estructura. No hay necesidad de cambiar esta estructura para hacer lo que uno quiere hacer. Creo que es una cuestión de metodología. También quiero destacar toda la gente que se formó políticamente, porque también quiero creer que no, porque acá somos todos legisladores, estamos siendo legisladores y legisladoras porque estamos en la política y nos interesa la política y militamos la política. Pero tiene un tono a veces de desprestigio de la propia palabra política. No tenemos que tener miedo a revalorizar la acción política de las instituciones, porque justamente ahí está después cómo erramos el tarascazo en algunas cuestiones, porque no formamos políticamente a la gente. Sobre todo en un mundo tan complejo que nos exige justamente capacidades complejas para resolver cuestiones muy complejas. Entonces, si anda mal una escuela, y yo como buena docente voy a poner ejemplo escuelero, diría un amigo, si anda mal una escuela no pienso en cerrarla. Me junto con los docentes, me junto con los equipos de conducción, revemos, reorganizamos la planificación, vemos si nuestros objetivos están adecuados, hacemos una evaluación, pero no cerramos la escuela. No es ese el camino. Ahora, a mí la verdad que me hubiese gustado, en general siempre me queda sabor a poco las discusiones, sinceramente, me queda ese sabor a poco. Me hubiese gustado que podamos haber discutido más, porque esto es central a los que nos interesa la jerarquía de la política, a los que nos interesa que la política sea la respuesta segura que tiene el pueblo del Chaco, que tiene el pueblo argentino. La política siempre ha sido un ítem y un plan de acción para que podamos cambiar realmente la vida de la gente para mejor. Yo creo eso. Yo estimo eso y así lo vivo. Entonces, cuando hay un organismo que un Estado provincial, yo le cuento, señora presidenta, la vez pasada tuve la oportunidad de ser invitada a una exposición en una de las áreas del Mercosur, que estuve con gente que la verdad que a uno le daba pudor hablar, digamos, por la jerarquía de los expositores. Y salió el tema de la jerarquía y reconocimiento que tienen las investigaciones de la Escuela de Gobierno de la provincia del Chaco. El orgullo que yo tenía de escuchar eso en el Mercosur, donde había gente de la calidad y del tamaño de calidad expositiva del Uruguay, del Paraguay, de Perú, de Bolivia. La verdad que uno se siente orgullosa y resulta ser que después tengo que venir a mi provincia a ver cómo se desarma esa institución. La verdad que a uno le queda sabor a poco. Me hubiese gustado, creo que es necesario, creo que nos debemos una discusión de cómo las instituciones que tienen armada estructura para formación política deben permanecer, las debemos jerarquizar, las debemos cuidar, y yo no tengo por qué pensar que el gobernador no quiere otra cosa que esa. Lo que pasa es que me sigue quedando sabor a poco en la presentación de este proyecto. No solo quiero manifestar que no voy a acompañar, sino reiterar mi pedido una vez más a todos mis colegas diputados y diputadas de la Comisión de Educación, que podamos darnos la oportunidad de discutir este proyecto en otro nivel. Muchas gracias, señora presidenta.